Me llamaba nada lo suficientemente alto como para hacer sonar su copa de champán. Curioso, sin embargo, el hombre con quien se casa usó mi fallo sobre los derechos de los inquilinos para publicarlo. Me llamo Daniel Hayes, 52 años. Todavía guardo el viejo PIN judicial en el bolsillo de mi abrigo. ¿Alguna vez te ha borrado tu familia y luego te ha aplaudido un extraño? Mi invitación no tenía mi nombre. Solo la señorita Emily Hayes y prometido les invitan cordialmente a compartir su alegría. No decía querido Daniel. No decía a mi hermano. Ni siquiera una etiqueta de dirección con su letra. Solo un cuadrado de papel impreso con láser, doblado en un grueso sobrenacarado que olía ligeramente a la colonia de otra persona. La clase de colonia que encuentras en las recepciones de hotel. La clase que dice, esto no es realmente tuyo, pero se te entrega de todos modos. Lo miré fijamente un rato, todavía sellado. Había llegado ayer, pero esperé hasta la noche para tocarlo de nuevo. El sobre reposaba junto a mi codo en el escritorio, entre una condecoración enmarcada de la Asociación de Abogados de Carolina del Norte y un viejo abrecartas de latón que no había usado en años. Mi oficina, que antes se llenaba con el murmullo de los escritos legales y el susurro de los blocs de notas, ahora respiraba silencio. El tipo de silencio con el que aprendes a vivir, el tipo que nunca llega a sentirse del todo como paz. Abrí el sobre con el lado de mi pulgar. Dentro estaba la invitación. Y dentro de la invitación había algo más pequeño, una tarjeta de color crema con una letra cursiva familiar: por favor, no arruines su día. Mantente alejado. Mamá. La releí 2 veces, 3 veces, esperando que la tinta pudiera cambiar a algo más indulgente. Pero permaneció rígida, como su voz siempre lo había sido. Hace 10 años, después de testificar contra el amigo de mi padre, un magnate de negocios local convertido en un monstruo silencioso, mi madre me llamó desde el porche. No heredamos nuestra vergüenza en los juzgados, Daniel, había dicho sin gritar, sin temblar, simplemente así. Y luego cerró la puerta. No dijo, te crié mejor. No dijo, lo siento. Solo esa frase y el pestillo cerrándose detrás de ella. Fue lo último real que me dijo. Ahora me paré frente a ese recuerdo, tan real como la vieja silla de cuero detrás de mi escritorio. Mis dedos rozaron una pila de cartas sin abrir, todas facturas o folletos o silencio en forma de papel. Pero debajo de ellas había un sobre que nunca había descartado, ligeramente amarillento, dirigido con la mano confiada y ladeada de un hombre que había muerto hacía 2 primaveras, el juez Brandon Carter. No era familia, no legalmente, pero si midieras a los padres por el peso de su sabiduría, él habría superado al mío en cualquier tribunal. Abrí su carta de nuevo, aunque ya conocía cada línea: el silencio no siempre es paz, Daniel. Algunos legados nacen en la quietud. Me la había escrito el año antes de fallecer, después de que rechacé una oferta para hablar en una conferencia que llevaba mi propio nombre. No había respondido. No podía. ¿Qué habría dicho? Lo siento, soy el tipo de hombre que una vez hizo que la verdad fuera lo suficientemente fuerte como para perder a su familia. Mi mirada se desvió a la esquina del escritorio donde esperaba intocada una caja azul marino. La tomé con cuidado, como se toma algo que alguna vez significó todo. Dentro, escondido en terciopelo azul, estaba mi viejo PIN judicial. El mismo que el juez Carter me había deslizado en la mano después de mi primer juramento, el mismo que no había usado desde el tribunal, desde que me dijeron que el honor y la familia no siempre viajan en el mismo carruaje. Dejé el PIN en el centro del escritorio. Luego, con un aliento que no sentí mío, abrí mi laptop y escribí Matthew Green, bufete de abogados Ashbel. La búsqueda arrojó un perfil: abogado de derechos civiles, habla en universidades, columnas de opinión en publicaciones nacionales. Una de ellas me llamó la atención. Hice clic. El titular decía: nosotros, el pueblo, todavía significa nosotros. Desplacé la página esperando los términos habituales como equidad, impacto, precedente. Pero a mitad del artículo, había una cita que no había visto en una década: la justicia no es el mazo más ruidoso de la sala. Es el que deja espacio para el silencio de otro. Honorable Daniel R. Hayes, State vs. Linstom, 2011. Parpadeé, no porque me sorprendiera, sino porque las palabras ya no sentía que me pertenecían. Se sentían prestadas, citadas como una escritura de un pasado que había guardado en una caja con cada diploma, cada recorte,
cada carta que no decía «querido hermano». Cerré la pestaña, pero ya sabía que iba a ir. Había una tarjeta de nombre para cada invitado excepto la mía. Solo una tienda de campaña de color crema en blanco, doblada pulcramente en un plato como si hubiera sido impresa con prisa o vacilación. Sin embargo, quien la colocó allí lo había hecho con cuidado. El pliegue estaba nítido. El cartón sin tinta coincidía con el resto de la disposición de la mesa. Pero no había nombre, ni Daniel, ni juez Hayes, solo un marcador de posición para alguien que esperaban que no apareciera. Pasé el pulgar por el borde antes de sentarme. La silla era firme, probablemente de alquiler, pero aguantaba mi peso como si no estuviera acostumbrada a que la gente se quedara mucho tiempo. La cena de ensayo se celebró en un viñedo reconvertido, a 30 minutos de Asheville. Luces de cuerda se cruzaban por encima como si alguien hubiera intentado atrapar estrellas entre filas de mesas largas y barriles de vino vacíos. Los manteles eran blancos, los platos de cerámica. Los entremeses salieron en pequeñas bandejas de madera, cóctel de camarones, huevos rellenos, bolitas de queso espolvoreadas con pimentón ahumado. No me ofrecieron nada, aunque tampoco lo esperaba. Un camarero pasó flotando junto a mí, su bandeja cargada de copas de champán, y yo hice un pequeño gesto de negación con la cabeza. Él asintió una vez y siguió su camino. 2 asientos más abajo, una prima que no había visto desde la graduación de Emily entrecerró los ojos en mi dirección. Su boca se abrió ligeramente como si fuera a salir una pregunta, pero luego se dio la vuelta. Me ajusté la corbata, traje azul marino oscuro, camisa blanca, sin alfiler de corbata, clásico, olvidable, justo el suficiente pulido para pasar por alguien que pertenecía, alguien que podría haber sido un primo segundo de la costa oeste o un vecino de la parte más bonita de la ciudad. En algún lugar cerca de la mesa principal, vi a Emily. Se movía como una anfitriona en un anuncio, ligera de pies, sonriendo a cada grupo, su mano apoyándose suavemente en brazos y hombros. Una mezcla perfecta sureña de té dulce y acero. Ella rió, asintió, siguió adelante. Nunca me miró. Volví a mirar la disposición de la mesa, tenedor, cuchillo, tarjeta en blanco. El menú impreso con letras en relieve, cena de bienvenida para Emily y Matthew, marzo de 2024. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Ya había visto esto antes. No la cena, no el viñedo, sino el vacío. Había una foto de la graduación universitaria de Emily que solía colgar en el pasillo familiar hasta que dejé de visitarla. Una foto de grupo en el césped, mamá, papá, Emily con su toga, tías, tíos. Yo había estado de pie al borde, una mano en el hombro de Emily, la otra metida en mi bolsillo. Cuando la foto se publicó en línea, mi brazo estaba allí, pero mi cara había sido recortada. Más tarde, cuando pregunté al respecto, Emily había dicho, «Oh, eso fue una decisión de diseño. Ya sabes, el formato de Instagram». Yo había asentido entonces, igual que asentí ahora. Frente a mí, una mujer susurró, «¿Quién es ese tipo?». Otra voz respondió, «Me resulta familiar». Está del lado de Matthew. Un plato aterrizó suavemente frente a mí, huevos rellenos y 2 camarones. No había pedido nada, pero el camarero, un joven con manos nerviosas, se detuvo medio segundo de más. Luego dijo, «Señor Hayes, antes de corregirse, quiero decir, señor, lo siento». Lo miré a los ojos. «No hay problema». Se alejó, visiblemente nervioso. Tomé un huevo relleno con mi tenedor y lo giré una vez en el plato antes de volver a dejarlo. No tenía hambre. En el borde de la sala, Matthew Green estaba junto a uno de los padrinos. Su postura era relajada, pero sus ojos estaban fijos en mí. No apartó la mirada cuando lo noté. En cambio, se inclinó y le dijo algo al hombre a su lado. Algo corto, deliberado. Luego asintió una vez sutilmente, y su mirada volvió a mí. La sostuve solo por un segundo, luego miré mi plato. Todavía no había una tarjeta de nombre frente a mí, pero ya no me sentía invisible. Cuando Matthew dijo, «Juez Hayes», toda la mesa se quedó en silencio. Incluso el cuarteto de cuerda se detuvo entre notas. Incluso el hielo en el vaso de Emily parecía negarse a derretirse. Yo estaba a mitad de sorbo, haciendo girar el vino como se supone que haces cuando finges estar relajado. La copa nunca llegó a mis labios.
La incliné lo suficiente para reflejar el brillo del candelabro sobre nosotros, un halo distorsionado sobre todos los que fingían ser perfectos. La sala privada parecía sacada de una revista. Ventanas de suelo a techo enmarcaban una vista de las luces del centro de Asheville, con una decoración azul marino y rubor que vestía el espacio como si tuviera algo que demostrar. En el centro había una mesa de caoba adornada con tarjetas de nombres, centros de mesa de suaves rosas rosadas y la luz de las velas parpadeando con una intimidad cuidadosamente seleccionada. Mi tarjeta todavía no tenía nombre, solo el reservado. Emily se sentó 3 asientos a mi izquierda, junto a nuestra madre, Linda, quien llevaba un broche de perlas y la misma expresión exacta que usaba cuando le dije que iba a estudiar derecho en lugar de unirme al negocio familiar. No me había hablado desde la cena de ensayo, y ahora su tenedor descansaba en un ángulo intocado, su servilleta doblada con precisión en su regazo. No esperaba calidez, pero su silencio era más frío que el vino. Matthew se puso de pie, sosteniendo su copa para un breve brindis. Su tono era mesurado, sus ojos recorriendo lentamente la mesa. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, dijo. Algunos de ustedes han sido parte de nuestro viaje desde el primer día. A otros, tengo el honor de conocer mejor. Hizo una pausa, me miró, y luego continuó, cuando estaba en la Facultad de Derecho, había un caso que no podía quitarme de la cabeza, derechos de los inquilinos. Era limpio, preciso y maldita sea, casi poético. El fallo llegó a la Harvard Law Review. Recuerdo haber pensado, este tipo ve personas, no solo estatutos. El nombre del autor era el juez de Hayes, sus ojos se fijaron en los míos. No serás tú, ¿verdad? Ahí estaba. Emily se puso rígida como si una repentina corriente fría la hubiera envuelto. Sus dedos apretaron la base de su vaso. Su lápiz labial se manchó ligeramente en la esquina, lo justo para que yo lo notara. La sala contuvo el aliento. No sonreí. No me inmuté. Levanté mi copa en dirección a Matthew y simplemente dije, tiene buen gusto en erudición legal. Una onda pasó por la mesa, susurros rebotando como guijarros saltando sobre el agua. ¿Es un juez? ¿Lo sabías? Creí que Emily dijo que se había ido. Emily se levantó de su asiento, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Él no es nada. No es nadie, dijo. Su voz se quebró al borde de la compostura, lo suficientemente alta como para silenciar los susurros. Todos los ojos volvieron a mí. Por un momento, nadie se movió. Dejé mi vaso con calma, sin prisas. Luego hablé suavemente, pero con todo el peso de los años que habían sido despojados, negados, guardados. Aparentemente, no ser nadie todavía me permitió publicar en la Harvard Law Review. Un tenedor tintineó contra la porcelana a lo lejos. Alguien exhaló bruscamente. Una prima bajó los ojos. La cara de Emily se ruborizó, no por vergüenza, sino por pánico. Extendió la mano hacia su vaso, pero lo erró. El champán se derramó sobre el mantel y corrió en riachuelos hacia las rosas. Juró en voz baja, tomó una servilleta y se la aplicó con la urgencia de alguien que intenta revertir el tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin disculpas, sin mirar atrás. El cuarteto de cuerda reanudó en silencio, como si intentaran reparar el silencio. Linda bajó la mirada, los labios apretados, las manos cruzadas como si estuviera dando las gracias por un resultado que no pudo evitar. Matthew permaneció de pie, con los ojos todavía fijos en mí. No habló. No necesitaba hacerlo. El brindis había terminado. Pero algo más había comenzado. Miré alrededor de la mesa a los rostros que habían olvidado el mío. Los parientes que habían susurrado versiones de mí fuera del registro familiar. Ahora me miraban como si me hubieran reescrito justo frente a ellos, y yo no había levantado la voz ni una sola vez. A veces, la dignidad habla más fuerte cuando dejas que el silencio hable por sí mismo. Para las 8 de la mañana, mi bandeja de entrada era un cementerio de enlaces. Los asuntos de los correos electrónicos sangraban acusaciones en negrita, juez Hayes, héroe o hipócrita, fuentes anónimas revelan mala conducta pasada, porque la familia Hayes rompió lazos. Incluso un hilo de Reddit tenía mi nombre anclado entre teorías de conspiración y memes caseros. Alguien incluso me había potosopeado detrás de un podio con cuernos de diablo. Elegante.
La lluvia golpeaba la ventana del juzgado como un metrónomo. Afuera, la ciudad brillaba con esa niebla húmeda que lo hace todo parecer a la vez limpio y condenado. Dentro, mi oficina se mantenía firme. La misma silla de cuero, el mismo olor a libros viejos y café recién hecho. Una carpeta estaba abierta, intocada. Lo único más ruidoso que la lluvia era el sonido de las alertas de noticias que se alineaban para ser descartadas. Me recosté, con las manos entrelazadas. La campaña de desprestigio no era elegante, pero tenía alcance. Algunos rumores reciclados sobre un juicio nulo de hace 15 años, alegaciones desmentidas hace mucho tiempo, revividas por blogs que nunca encontraron un clickbait que no les gustara. Esto no era una coincidencia, era una estrategia. Pensé en algo que le dije una vez a una estudiante de Derecho cuando dudaba en presentar una denuncia por acoso contra un profesor: si tu verdad amenaza la ilusión de alguien, lucharán con ficción. Y aquí estábamos. Mi teléfono se iluminó. Maya, dije. Buenos días, respondió ella. ¿Lo has visto?, dijo ella. ¿Sin duda? Sí, ya he marcado los 5 principales artículos. ¿Luchamos esto de frente o lo dejamos que se pudra solo? Pude oír la tensión en su voz, mezclada con cafeína y furia protectora. Maya no era solo mi asesora de comunicaciones, era la tormenta que llamabas cuando tu reputación estaba en llamas. Respondemos, dije. No con indignación, con hechos. Una pausa. ¿Por eso me quedé? Para las 9:30, había redactado un comunicado de prensa de una página. Sin emojis, sin hashtags, solo la desestimación certificada de las reclamaciones anteriores, una carta de hace una década de la Junta de Revisión de Ética Judicial, 3 citas de colegas legales y una copia de mi premio del Innocence Project por revocar 2 condenas erróneas. Al final, agregué una línea en letra pequeña: los hechos son tercos. John Adams. Ni siquiera lo publiqué en mi cuenta personal. Maya lo colocó en el portal de transparencia del juzgado, discretamente. Sin drama. Para el mediodía, la marea cambió. Las secciones de comentarios debajo de los peores artículos comenzaron a florecer con el tipo de respuestas que ninguna empresa de relaciones públicas podría fabricar. El juez Hayes fue el único que me miró a los ojos cuando estaba muerta de miedo en el tribunal. Vino al funeral de mi hijo cuando nadie más lo hizo. No borras a un hombre así con chismes. Ni bots, ni manipulación, solo el tipo de testimonios que salen del silencio cuando la verdad está contra las cuerdas. Algunos provenían de antiguos clientes, otros de exalumnos, secretarios, incluso un acusado que una vez cumplió condena por una decisión que tomé. Él escribió, me sentenció, pero fue el primer hombre en decirme que importaba antes de hacerlo. Ese me hizo quedarme quieto por un rato. Un colega se detuvo en mi oficina, torpe en su preocupación. ¿Quieres que escriba una refutación en la revista? Sacudí la cabeza. Está resuelto. Se fue confundido por mi calma. Supongo que es difícil comprender la dignidad cuando solo has visto defensa. La lluvia continuó su ritmo. La ciudad zumbaba. Luego mi teléfono vibró. Sin nombre, solo un número que no reconocía. Una línea: ya te has hecho entender. Ahora mantente alejado. Miré el texto. No parpadeé. No respondí. Simplemente puse el teléfono boca abajo, me recosté y dejé que el silencio se asentara. Organizaron la ceremonia en círculo, los asientos perfectamente alineados como pétalos de una flor, cada uno envuelto en lino color marfil y adornado con etiquetas escritas a mano: tía Ruth, primo Jared, tío Lou, incluso primos segundos que no habían sido vistos desde 2009, excepto uno. La silla más alejada del pasillo, bajo la sombra de un abedul, no tenía nombre, solo una servilleta de lino doblada que reposaba como un silencio en su cojín. La tomé sin preguntar. El jardín estaba tranquilo de esa manera que tienen los lugares caros: silencio pulido, serenidad ingenierada. Una luz dorada se extendía sobre los altos arreglos de rosas color rubor y eucalipto pálido, mientras una suave música clásica flotaba desde altavoces ocultos. Se habría sentido como paz si no supiera mejor. A mi alrededor, los ojos parpadearon como obturadores. Mi prima Ana se inclinó hacia su marido y le susurró algo. Él asintió sin mirar. Otros pocos miraron de reojo, luego decidieron no acercarse.
Yo no era parte del guión y ellos no sabían sus líneas para esta escena. Crucé una pierna sobre la otra y apoyé ambas manos en mi rodilla. No había necesidad de llenar el espacio. El oficiante, un hombre con una barba demasiado perfecta para ser sincero, comenzó a nombrar a los miembros de la familia que habían ayudado a planear la ceremonia. Nos gustaría reconocer a aquellos que hicieron posible este día. Llamó a Linda. Llamó a la compañera de cuarto de la universidad de Emily. Volvió a llamar a la tía Ruth, aparentemente olvidando que ya había dicho su nombre, pero no llamó el mío. No fue una sorpresa, pero aterrizó como un silencio ensayado. Matthew estaba de pie cerca del frente, con los dedos entrelazados, un papel doblado en sus manos. Emily estaba a su lado, la sonrisa congelada en perfecta compostura. Se veía radiante y esculpida, como una estatua que se agrietaría si se tocara. En un momento, me miró, solo una vez, pero sus ojos se desviaron antes de que la mirada pudiera fijarse. La mirada no era de miedo, era de preservación, como ver un espejo y negarse a reconocer el reflejo. Los discursos comenzaron, brindis llenos de encanto y memoria selectiva. Un tío recordó a Emily como una pacificadora desde la infancia. Otro bromeó sobre su forma diplomática de resolver disputas de Monopoly. Bebí de un vaso de agua, viendo cómo el sol se deslizaba más bajo, volviendo los pétalos de rosa translúcidos en los bordes. Luego Matthew tomó el micrófono. Desdobló su papel con un cuidado que parecía deliberado. Miró una vez a Emily, luego escudriñó el jardín hasta que sus ojos se detuvieron en mí. No crecí con un modelo masculino fuerte, comenzó con voz firme. Pero en la Facultad de Derecho, me encontré con un fallo que cambió mi forma de pensar sobre la equidad, sobre la verdad. Hizo una pausa. Se trataba de los derechos de los inquilinos y del sesgo sistémico en los tribunales de desalojo. Recuerdo al autor, no por el nombre, sino por la claridad y el coraje. Otra pausa. Ese fallo fue del juez Hayes. Dondequiera que estés, gracias. El silencio que siguió no fue incómodo, fue afilado como el cristal. No te das cuenta de que lo pisas hasta que te corta. La mandíbula de Emily se tensó. Sus hombros no se movieron, pero todo lo demás en ella pareció desmoronarse. Respiró hondo, lo suficientemente fuerte como para ser audible. Luego, sin previo aviso, bajó del pequeño escenario. No miró a Matthew, no miró a los invitados. Pasó el arco floral, pasó la fila de fotógrafos y se abrió camino por el patio, directamente hacia mí. En su mano llevaba un pequeño sobre blanco. Nadie se atrevió a decir una palabra. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las copas se quedaron sin tocar. Incluso la brisa pareció esperar. Se detuvo frente a mí, los ojos ilegibles. Luego, con una precisión demasiado tranquila para confundirse con emoción, deslizó el sobre en mi regazo. Sin palabras, sin expresión. Se dio la vuelta y regresó por donde vino. El oficiante se aclaró la garganta. Un tintineo de cubiertos contra la cerámica en algún lugar detrás de mí. Alguien susurró una pregunta. Nadie respondió. No abrí el sobre. Todavía no. Ella me dejó una foto. Sin nota, sin mensaje. Solo una sola imagen metida dentro del mismo sobre que no había tocado durante semanas. La foto era del cumpleaños número 60 de mi padre, el último evento familiar al que asistí antes de que todo se desmoronara. Recordaba bien el original, mesa de banquete larga, pastel ligeramente descentrado, mi madre con perlas, mi hermana a mitad de la risa y un espacio anodino donde debería haber estado yo. En esta versión, yo estaba allí, no potosopeado, sino restaurado. No sé quién tenía el original, no sé si fue un acto de culpa, nostalgia o algo más tranquilo, pero yo estaba allí de nuevo, entre el tío Lou y Emily, sonriendo. El tipo de sonrisa que no dura pero que logra ser capturada por la cámara. Fue suficiente. Dejé la foto en la esquina de mi escritorio en Raleigh, junto a mis notas para la cumbre judicial. Maya acababa de terminar de organizar los últimos paquetes de prensa. «Tienes 5 minutos», dijo ella, mirando su reloj y luego a mí. «La sala está llena». Incluso pusieron asientos adicionales. Asentí. Ella hizo una pausa, luego añadió más suavemente, «Tu nombre está en el cartel». Fue lo primero que vi, dije. Tomé una foto, no la publiqué.
Ella sonrió y salió de la habitación, dejando que la puerta se cerrara suavemente. Me quedé en la sala verde solo, ajustándome la corbata, no porque estuviera torcida, sino porque algunos hábitos sobreviven a todo. En la pared detrás de mí colgaban fotografías enmarcadas de oradores principales anteriores, jueces, activistas, autores, personas cuyas palabras habían perdurado más allá de los aplausos. Conocía a algunos de ellos. Había estudiado con algunos. La foto de Brandon Carter no estaba allí, pero todavía podía escuchar su voz. Algunos registros, Daniel, no están en papel. Están escritos en quién te conviertes. La sala se llenó rápidamente. Filas de sillas, cabezas girando, un silencio que caía mientras me acercaba al podio. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie mencionó las publicaciones del blog o los chismes. Nadie siquiera dijo el nombre de Emily, y yo tampoco. En cambio, les dije una verdad que ya sentían: la ley recuerda lo que la gente intenta borrar. Algunas familias entierran los nombres equivocados. Algunas instituciones también lo hacen. Pero lo que más importa, lo que permanece, no es la tinta, ni el linaje, ni el poder. Es si te presentaste y si hiciste lo correcto cuando nadie te lo pidió. Dejé que el silencio se extendiera. No dramático, solo honesto. Algunos asintieron. Algunos se secaron los ojos. Escruté a la multitud sin buscar. Entonces la vi, una joven al fondo, rizos castaños, ojos grandes, una insignia de defensora pública sujeta a su chaqueta. Se acercó lentamente después de que terminó la sesión, su voz entrecortada al comenzar: «Juez Hayes», dijo. «Su fallo en el caso Thompson, mi cliente pudo conservar su casa y yo pude seguir en la facultad de Derecho gracias a eso». La miré, realmente la miré, y no vi solo gratitud, sino determinación. Ella lucharía más y más duro de lo que yo nunca podría ahora. Metí la mano en mi bolsillo interior, saqué el viejo pin judicial, el que no había usado desde el día en que me dijeron que avergonzaba el nombre. Se lo puse en la mano. «Úsalo cuando necesites un recordatorio», dije. Ella asintió, demasiado conmovida para hablar. El aplauso volvió. No ruidoso, no atronador, pero constante, amable. No me quedé para la socialización ni para las fotos. No me detuve cerca de la estación de café ni dejé que nadie me ofreciera un contrato de libro. Salí a la noche. Sin desfile, sin titulares, solo el suave golpeteo de mis zapatos en el concreto y la foto aún en el bolsillo de mi chaqueta. Un hombre recordado no por el ruido, sino por la presencia. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Incluso si solo me conocía una persona en esa multitud o solo yo mismo. A veces, todo lo que se necesita es una vieja foto para recordarte que estuviste allí. Incluso cuando el mundo intentó recortarte. He aprendido que el silencio no significa rendición, y la dignidad no necesita aplausos. La familia no siempre elegirá la verdad, pero podemos elegirla para nosotros mismos. Y eso es suficiente. Si esta historia te ha tocado algún recuerdo o momento en tu propia vida, no dudes en compartirlo.